No, pues un llamado para todas las personas que nos ven, nos escuchan, acercarse más a la Cruz Roja, conocer lo que es esta institución tan hermosa que lleva 160 años de existencia, ganándose el respeto y la credibilidad en el mundo entero. Un podcast de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Nariño. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un capítulo más de Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño. Mi nombre es Esteban Delgado Cadena, soy el moderador de este espacio y el día de hoy venimos a compartirles a ustedes un tema muy importante que a nosotros nos apasiona mucho en nuestra misionalidad humanitaria y es sobre el derecho internacional humanitario. Para ello, hemos invitado a la doctora Nubia Quintero de Arévalo, que nos acompaña el día de hoy. Nosotros estamos muy gustosos de tenerla con nosotros. Ella es la presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, experta en los temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Ha adelantado diferentes estudios en torno a esta temática y específicamente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. También fue presidente del Comité Nacional de Ética de la Cruz Roja Colombiana en el periodo 2017-2022. Así que sean ustedes bienvenidos a este espacio. Doctora Nubia, bienvenida también a usted a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Muy complacidos de tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor Esteban. Gracias por la invitación y aquí estoy pues a disposición de ustedes. Bueno, la doctora Nubia, como les decía, es experta en los temas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Lleva alrededor de 40 años dentro de la Cruz Roja, ha ocupado diferentes roles en la institución, también ha ocupado unos cargos públicos también que es importante destacar y esto creo que ha sido como parte de esa experiencia que a usted le permite el día de hoy estar con nosotros y conversar un poco sobre el derecho internacional humanitario, el derecho de las guerras que le dicen en algunos casos. Uh-huh. Doctora Nubia, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Digamos que el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, es un derecho que se aplica en situaciones especiales. ¿Cuáles situaciones? Pues los conflictos armados. El derecho internacional humanitario son todas esas normas de carácter internacional que buscan regular los conflictos armados, ponerle límites a los conflictos. Si bien es cierto, la guerra en sí misma es cruel, inhumana, bárbara, pero tiene reglas, tiene límites, porque no todo lo que se quiera hacer en el conflicto está permitido. Dentro del conflicto armado hay actos que se pueden realizar y que son lícitos. Por ejemplo, defenderse, utilizar cierto tipo de armas, pero hay otros actos que están prohibidos. Por eso decimos, hasta la guerra tiene límites. En el lenguaje técnico se habla de conflictos armados. En el lenguaje común se dice la guerra, ¿no? El derecho internacional humanitario busca hacer la guerra menos cruel de lo que ya es. Ponerle un poco diríamos, de límite a la actuación de los combatientes. ¿Y qué busca? ¿Cuál es el objetivo esencial del derecho internacional humanitario? Es proteger a las víctimas de los conflictos armados. ¿Cuáles son las víctimas de los conflictos armados? Pues las personas que dentro del conflicto han caído heridas, están enfermas, se han rendido o han sido privadas de la libertad. O sea, doctora, disculpe que ahí le interrumpa un poco. Es decir que, para ir entendiendo un poco más este tema, una persona que es combatiente en un conflicto, pero que termina herida, enferma, que es capturada, se rinde, ya no puede ser afectada en su humanidad. Ya no puede, debe ser protegida. Debe ser protegida. Debe ser protegida. Y también dentro de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario está la población civil. Civiles. Es que el derecho internacional humanitario protege a quienes caen como víctimas de ese conflicto, de ese enfrentamiento. Dejan de ser combatientes, quienes son heridos, quienes son enfermos, quienes se rinden. Y deben ser respetados y deben ser protegidos y asistidos. Perfecto. Es que si
si el conflicto se realizara en la forma en que lo prevé el derecho internacional humanitario, el conflicto sería menos cruel, menos bárbaro. ¿Por qué? Porque se respetarían reglas. Ya. Pero como en este conflicto que se vive tanto internamente como internacionalmente, no se respetan las reglas, cada día el odio, el resentimiento se acentúa más. Y se vuelve más fuerte, ¿no? Uno puede ver quizás que ahora en las noticias encontramos un poco más de crueldad, aunque bueno, en algún capítulo en este espacio mencionábamos, por ejemplo, los temas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde en ese entonces pues la regulación sobre el conflicto pues era mínima y pues había una serie de conductas, digámoslo así, por parte de los combatientes que lo que hacían era maximizar el dolor de las personas. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, como todos bien lo conocen, se involucró a los civiles, ¿no? Hubo personas de civiles que fueron víctimas de ese conflicto. Pero aún hoy, a siglo XXI, sigue habiendo, creería yo, que situaciones complejas en cuanto a los usos, a los temas que afectan a poblaciones civiles y también a los combatientes. Entonces, ¿en qué beneficia o cómo se podría aplicar ese tema del derecho internacional humanitario? Sí, es que antes los conflictos, si nosotros vemos en las películas, los conflictos se hacían entre combatientes y allá en un campo de batalla. Y los combatientes perfectamente identificados, perfectamente uniformados, con sus armas. Pero hoy los conflictos se hacen en medio de la población civil. Y por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, las guerras eran entre ejércitos de los estados en conflicto. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que se hizo fue lanzar bombas atómicas sobre ciudades enteras, las bombas no son inteligentes y no pueden caer exclusivamente sobre combatientes. Y entonces, sin discriminación alguna, ¿quién fue la población más afectada en la Segunda Guerra Mundial? La población civil. Y hoy en los conflictos vemos cómo niños, mujeres, ancianos son afectadas por el conflicto armado. Y a esas personas es que protege el derecho internacional humanitario. Perfecto. Doctora, digamos que podemos, justamente le traemos este espacio a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de diferentes plataformas digitales, y es justamente porque queremos primero difundir nuestro tema misional de la institución, pero también difundir estos temas que no solo son competencia de la Cruz Roja. Y en ese sentido quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo ha sido el papel? Yo consultaba un poco y le decía a usted también, fuera de micrófonos, le decía alrededor de 1970, en la década de los 70, quien era en ese entonces pues el presidente de la Cruz Roja Colombiana, el doctor Guillermo Rueda Montaña, empieza a generar como una serie de iniciativas para empezar a estudiar sobre el derecho internacional humanitario. Y es en esa década donde se empieza a hablar sobre ese tema tan importante. Pero ¿cuál ha sido el papel realmente que ha tenido la Cruz Roja Colombiana con el tema del derecho internacional humanitario? Bueno, partiendo del hecho de que la Cruz Roja ha sido siempre la promotora del derecho internacional humanitario. Es importante saber que cada vez que se celebró, porque los convenios vienen desde 1864, para que los estados firmaran un tratado internacional, los borradores de los proyectos de tratado eran siempre redactados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Cruz Roja ha sido la promotora, ha sido en el mundo. En el mundo. Y por lo tanto ella misma, la Cruz Roja, siente la obligación de difundirlo, de propagarlo. En Colombia, es verdad lo que usted dice, el doctor Guillermo Rueda Montaña le puso todo el énfasis en la enseñanza del derecho internacional humanitario. Y fíjese que con respecto al Protocolo 2 de Ginebra, cuando en otros países del mundo con grandes conflictos internos ya había sido ratificado ese protocolo, en Colombia se demoraron 17 años para tomar la decisión de ratificar un tratado internacional que lo único que buscaba era proteger a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a la población civil, a los médicos en los conflictos armados.
Entonces, él le dio mucho impulso y yo recuerdo mucho que se creó una dependencia de la Cruz Roja que era la difusión, el área de difusión, encargada de enseñar, de difundir el derecho internacional humanitario. Y entonces la Cruz Roja iba al ejército, a la policía, en ese tiempo al DAS, al F2, a enseñar el derecho internacional humanitario. Se hicieron muchas actividades. Aquí en Pasto mismo hicimos un gran seminario de Derecho Internacional Humanitario binacional con invitación al Ecuador, que tuvo muchísima resonancia. Hicimos simulacros de tomas de la sede de la Cruz Roja como una manera de enseñar el derecho internacional humanitario. La Cruz Roja en Colombia tomó la bandera de buscar que en el Congreso se aprobara el Protocolo 2 y fue como hacen los políticos, buscando y haciendo antesala y hablando con los congresistas para explicarles en qué consistía ese protocolo. Es que el Protocolo 2 no contiene sino normas humanitarias. Por ejemplo, dice que a los médicos cuando están asistiendo a los heridos se los debe respetar y proteger, que los niños no deben ser involucrados en el conflicto, que la población civil debe ser respetada y protegida. Son normas humanitarias, pero por falta de información en Colombia ese protocolo dormía siempre el sueño de los justos en los anaqueles del Congreso, hasta que en la época que usted menciona, y con el apoyo del área de difusión nacional. En esa época el director de esa área, el doctor Fabricio López Zacconi, hacían lobby en el Congreso para hablar y explicarles a los congresistas en qué consiste ese protocolo y la conveniencia de ratificarlo, de que Colombia diga sí a este protocolo y se comprometa a cumplir las normas. Doctora, entendería un poco, quizás como para ilustrarnos un poco mejor en ese sentido. Los convenios de Ginebra son el marco, digámoslo así, de acción, el marco que cimenta el tema del derecho internacional humanitario. Pero ¿cómo se aplica en los países? Porque usted menciona en este momento el Congreso de la República para aplicar el Protocolo 2. Es decir, que si bien puede tener un marco a nivel internacional, ¿cómo se materializa esa acción dentro del país? ¿Cómo Colombia es garante o parte de esos convenios que conjugan el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario está conformado por unos convenios que son unos tratados internacionales que se negocian, todos estos se negociaron en Ginebra, y a esa negociación asiste un representante de cada país. Y allá se discuten, se debaten y finalmente se aprueban. Entonces, por ejemplo, Colombia envió a Ginebra a su representante, al canciller o a quien vaya, y él allá firma, pero o puede no firmar también, pero el hecho de firmar no significa que el país se comprometa a cumplir. Él solamente firma de que estuvo presente, de que participó en los debates, porque no sería lógico que una persona vaya a comprometer al país en cumplir un tratado internacional. Entonces, el representante del país va, firma y deja constancia de que conoce el texto de ese tratado. Pero luego ese tratado viene a cada país. Cada país lleva el texto y debe ser debatido en el Congreso. Es como reglamentarlo en el país. Tiene que pasar por el Senado y por la Cámara de Representantes. Se le tienen que dar los debates y si se aprueba en el Congreso pasados los debates reglamentarios, entonces el país allí sí ratifica. Eso que aprobó el representante, el país ratifica. Cuando el país ratifica, ahí se compromete a cumplirlo. Entonces el tratado dice, por ejemplo, el Estado colombiano se compromete a establecer normas que hagan aplicable este tratado a su país. Se compromete a difundirlo, a enseñarlo,
a hacer que las fuerzas militares y la población civil, y dice difundir lo más ampliamente posible este tratado internacional. Okay. Entonces, cuando el Estado ratifica, se convierte en obligatorio para el Estado. Colombia ratificó los 4 tratados, los tratados internacionales, que son convenios, mediante la Ley Quinta de 1960, y desde esa época Colombia está obligada a cumplir los tratados. Y luego los 2 protocolos. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama unos tratados y los otros protocolos? Ajá. Los convenios, diríamos, son el convenio, el tratado marco, ya. Pero de pronto algo quedó un vacío o falta reglamentar, entonces eso se hace mediante un protocolo. Un protocolo es igualito que un tratado internacional, y también tiene el mismo procedimiento, se aprueba ya internacionalmente y se ratifica internamente. Yeah. Es lo mismo, diríamos que los protocolos son complementarios de un tratado internacional, pero también son un tratado internacional. Y lo interesante, doctora, es que justamente en uno de estos programas hablábamos también con Fernando Goyes, y él nos contaba un poco de la génesis de la Cruz Roja a nivel internacional. Y él nos decía, mire, gracias al trabajo que hizo Henry Dunant en la batalla de Solferino, casi que fue la aprobación como de uno de los convenios, el que protegía a los combatientes heridos en campaña terrestre, le llamaban en ese entonces. Y mire que podríamos hablar casi más de 150 años donde se empezó a buscar, y lo decíamos con él y creo que también con ustedes lo podemos tratar, es la humanización de los conflictos. Humanizar los conflictos, aunque es un poco paradójico, ¿no? Decir, humanizamos un conflicto algo porque el conflicto que es inhumano, pues podría también hacerse, y gracias pues a la Cruz Roja. Doctora, yo quisiera preguntarle a usted también, frente a toda su experiencia de difundir el derecho internacional humanitario, ¿cómo la Cruz Roja llega a difundir el derecho internacional humanitario con las partes en conflicto? ¿Cuáles son los principales retos que ha tenido la Cruz Roja y cómo ha podido, digamos, que sortearlo? Porque entendería yo que no es fácil hacer una difusión a través de diferentes procesos donde le explicamos a las personas o se le explica a los combatientes que deben respetar la vida, la dignidad, la salud de ese otro combatiente cuando es herido, está capturado, es enfermo, cosa que es difícil, ¿no? Porque digamos que los seres humanos nos hemos creado en entornos violentos, sobre todo Colombia, que ha tenido bastante historia en tema de conflicto armado. Pero ¿cómo ha sido esa labor desde su experiencia, doctora, para poder difundir el derecho internacional en las partes en conflicto? Yo creo que lo que la Cruz Roja ha logrado en Colombia es ganar el respeto, la confianza y la credibilidad de las partes en conflicto. Fíjese que creo que la Cruz Roja es la institución que tiene mayor posibilidad de acceso a todas las partes. Y eso se debe precisamente a que siempre actúa con fundamento en esos principios que son la base esencial de nuestra acción. El principio de neutralidad e independencia e imparcialidad. Eso hace que la Cruz Roja tenga posibilidad de acceder a cualquiera de las partes. ¿Por qué? Porque se ha ganado la confianza, porque creen en la Cruz Roja. Por algo, la Cruz Roja por muchos años lleva ya siendo la institución más respetada y admirada por los colombianos. Y fíjense también que es muy importante saber que ese respeto, esa credibilidad que tiene la Cruz Roja colombiana, desafortunadamente no la tienen la Cruz Roja en otros países. Que ha sido difícil, que ha sido más complicado. Nosotros, gracias a ese trabajo de todos, de voluntarios, de empleados, de todas las personas que estamos vinculadas de una u otra manera a la Cruz Roja, hemos logrado tener ese posicionamiento. Y yo pienso que ese es el mayor valor que tiene nuestra institución. Ese respeto y debo insistir, la credibilidad y la confianza de la gente. Y es para todos.
en el ejército, en la policía, igual en los grupos armados, tenemos esa posibilidad de acceso. De confianza. Yo creo que eso es como lo más importante. Y eso es importante, y mientras nosotros actuemos con fundamento en nuestros principios. Uno cuando ve el emblema de la Cruz Roja, siempre digamos que se le viene a la cabeza y al corazón confianza, cariño, confianza, y yo creo que pues ha sido como el aporte que le ha hecho la Cruz Roja colombiana al país. O sea, ha ido construyendo país, ha ido construyendo también escenarios donde gracias a la difusión de derecho internacional humanitario creo que ha podido salvar muchas vidas y quizás cumplir ese mandato humanitario del fundador, que fue aliviar y prevenir el sufrimiento humano. Cuando estemos en conflicto armado, atender a esas personas víctimas del conflicto armado, y cuando estamos en tiempos de paz, prepararnos. Y yo creo que pues la Cruz Roja ha hecho una actividad casi que heroica en el sentido de poder difundir el derecho internacional humanitario. Doctora, en su experiencia personal, ¿qué ha sido lo más difícil dentro del tema de derecho internacional humanitario y lo más gratificante que usted haya tenido en tantos años de experiencia difundiendo el derecho internacional? Bueno, yo creo que aprendí a manejar un lenguaje neutral, de tal manera que dentro del público al que yo tuve que dirigirme podía haber asistentes de diferentes sectores, de diferentes grupos, pero manejando un lenguaje neutral, que es el que nosotros siempre manejamos, no inclinándonos ni hacia uno ni hacia otro, porque para nosotros una persona víctima del conflicto es un ser humano, independientemente del grupo al que pertenezca, independientemente de su ideología, de su pensamiento. Para nosotros, cuando estamos frente a una víctima de un conflicto, estamos frente a un ser humano. Entonces creo que el ser siempre neutrales, el manejar el lenguaje neutral, porque así debe ser y porque ese es el comportamiento de la Cruz Roja como una institución humanitaria que únicamente su principio, su objetivo, su finalidad es, como usted lo dice, prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Entonces, finalmente todo el mundo tiene la tranquilidad de que la Cruz Roja actúa de manera neutral. Yo tuve alguna experiencia en una capacitación con militares que habían acabado de pasar una situación bastante complicada de un conflicto armado, y inicialmente como el rechazo, como el temor. La resistencia, ¿no? Claro. Sí, y en la primera clase, pues como que no, a mí no me pida que haga eso que usted está diciendo, porque pues no lo siento así en mi corazón. Pero en el transcurso de las clases, al finalizar ya la capacitación, tiene usted razón, tiene toda la razón, lo que usted nos está enseñando es cierto. Si nosotros desarmáramos nuestro corazón, si nosotros atendiéramos al enemigo que está herido, porque tenemos en cuenta que ese enemigo herido es un ser humano y que mañana puedo ser yo, pero que hoy este enemigo está sufriendo, y yo lo atiendo, como dice el derecho internacional humanitario, pues poco a poco el odio, el resentimiento irá disminuyendo. Ya esa rabia que teníamos irá buscando la manera de acercarnos hasta que llegue un momento en que podamos darnos la mano y firmar la paz. Y eso me lo decía un asistente, o sea, el primer día no me hablen de esos temas, el último día tiene usted razón. Tiene toda la razón. Tenemos que desarmar el espíritu, desarmar los corazones. Yo digo que será difícil para ellos. De pronto uno lo dice y le parece fácil, será difícil. Pero también digo, en la medida en que se cumpla lo que dice el derecho internacional humanitario, será más fácil acercar a las partes y llegar a un acuerdo de paz. Yo pienso que lo más inteligente que hizo Henry Dunant fue un visionario
él, además de establecer esas reglas que se deben respetar en la guerra, él quiso algo que es admirable en esa época. Y yo digo, si él no hubiera dicho eso, ya hoy la Cruz Roja no existiría. Él en su libro y en sus ideas estaba de que la Cruz Roja debe ser una institución independiente. Yeah. Independiente de los gobiernos, independiente de los estados, una institución totalmente humanitaria, neutral e imparcial. Si eso no hubiera sido así, seguramente ya no se llamaría Cruz Roja, tendría otro nombre, tendría otra finalidad y ya no existiría lo que hoy sigue siendo, después de 160 años, la misma institución, admirada, respetada y querida por la población. Es porque es una institución que de verdad se rige por unos principios que son esenciales. Y esos principios rigen aquí y en Cafarnaúm, aquí y en cualquier lugar del mundo, son los mismos. Entonces, si nosotros vamos aquí a Afganistán, a cualquier país, llegamos allá y que la Cruz Roja se rige por esos mismos 7 principios. Y eso es lo que la Cruz Roja, eso es lo que ha hecho que la Cruz Roja lleve 160 años de existencia. Es la institución humanitaria más grande que hay en el mundo y de la que nos sentimos orgullosos siempre. Doctora Nubia, a mí me surge una duda, casi que una última pregunta que podríamos abordar con usted, y es ¿qué pasa con los estados cuando no cumplen este tipo de reglamentaciones? Porque claro, uno podría decir, muy chévere, ¿no? El derecho internacional humanitario escrito, allí tenemos el primero, el segundo, tercer, cuarto convenio y los 2 protocolos adicionales. Pero del papel, del dicho al hecho, hay mucho trecho, diciendo en algunas ocasiones. ¿Qué podría pasar con un Estado? Por ejemplo, si en algún conflicto internacional, incluso en un conflicto interno, no cumple, una de las partes no cumple, el Estado y los grupos, claramente, los bandos. ¿Cómo aplica allí la legislación? ¿Qué pasa? Porque eso creo que es una duda que tengo yo y muy seguramente las personas que nos escuchan. Y esa es la pregunta del millón. O sea, siempre que yo hablo de este tema surge esa pregunta. Bueno, ahí hay 2 respuestas. La una, si el conflicto es interno, como el conflicto colombiano, yo siempre les pregunto a los del público, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué contestarían? No, dicen, pues las Naciones Unidas impondrían la sanción. No. Si el conflicto es interno, los tratados internacionales dicen que cada estado que ratificó ese tratado se comprometen a investigar y sancionar a los responsables. Entonces, en el conflicto interno de un país, ¿quién debe sancionar? Pues el órgano judicial. El mismo país. El mismo país tiene la obligación de sancionar. En Colombia, pues, fíjense que los convenios de Ginebra fueron ratificados por Colombia en 1960. Y no había forma en Colombia de sancionar a alguien que infringiera las normas. ¿Por qué? Porque Colombia no había establecido las normas internas que permitieran sancionar a un responsable. Claro. Hoy ya con el último Código Penal está establecido todo un capítulo donde dice cuáles son los delitos contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces está prohibida la perfidia, por ejemplo. Utilizar, antes no existía en el Código Penal colombiano, pero ahora ya dice allí que quien utilice el emblema de la Cruz Roja o el emblema de Naciones Unidas para engañar al enemigo y atacarlo, por ejemplo, eso se llama perfidia y tiene tantos años de cárcel. Entonces, ¿quién tiene que sancionar? Pues el órgano el mismo judicial. Estado, digámoslo así, a través de unas de la rama jurídicas. Judicial, a través de la rama. Son los jueces, los fiscales quienes tienen investigar y sancionar a quienes infrinjan el derecho internacional humanitario. Si el conflicto es internacional, hoy ya existe una corte, es la Corte Penal Internacional. Fíjese que
a nivel internacional han existido varias cortes. El Tribunal de Nuremberg, famoso, el Tribunal de Tokio, el Tribunal de la Yugoslavia, en Ruanda también. Incluso hubo una época en que se propuso crear un tribunal internacional para el caso colombiano. Entonces, sí ha habido quienes juzguen, pero una corte penal encargada de sancionar a los responsables de infringir el derecho internacional humanitario no existía hasta la creación de la Corte Penal Internacional. Esa corte ya puede juzgar a las personas, porque es que de manera individualizada. Y claro, ya okay. Porque antes, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esa corte sanciona a los estados. A los estados. Pero esta Corte Penal Internacional ya puede a esta persona individualizarla, identificarla, juzgarla y sancionarla. Ya condenó al presidente del Congo, por ejemplo, por reclutamiento de menores. Entonces, esa Corte Penal Internacional sí puede juzgar a las personas por haber cometido delitos que van en contra del derecho internacional humanitario. O sea, que sí hay herramientas, pero son herramientas jurídicas, pero es internas. Igual como ocurre con el derecho interno colombiano, es lo mismo. Existe un código penal, un debido proceso, me imagino. Un también. Código de procedimiento penal, existen los jueces, los fiscales, pero hay delitos que se quedan en la impunidad. Pero no es porque el derecho no lo exija, sino porque quien tiene que hacerlo aplicar, no lo aplica, no lo hace cumplir. Entonces, las herramientas están, el código está, y en Colombia pues hay que aplicar las normas del Código Penal. Ahí está un capítulo completo. Tiene varios artículos, son varios artículos, donde dice cuáles son los delitos en contra de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Así es, miren, estimados oyentes que nos escuchan, nos ven por diferentes plataformas digitales en este podcast de la Cruz Roja Colombiana, Voces Humanitarias. Pues doctora Nubia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por brindar este espacio que creo que es un espacio de conocimiento, es cultura general, podríamos decirle, porque creo que es muy importante y sobre todo en un país que ha estado atravesado por un conflicto armado interno muy largo, quizás uno de los más largos que ha tenido el continente. Pues qué importante que se convierte este proceso de poder hablar sobre ese tema de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, que también está ligado a derechos humanos, pero que si conversamos hoy, quizás será un capítulo más que podamos conversar sobre los derechos humanos y la relación que tiene con el derecho internacional humanitario. Doctora Nubia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un mensaje también a las personas que nos ven, nos escuchan frente a este tema tan importante como es el VIH. Muchas gracias. Y de verdad el tema de los derechos humanos da para otro espacio, pero es igual de interesante, ¿no? No, pues un llamado para todas las personas que nos ven, nos escuchan, acercarse más a la Cruz Roja, conocer lo que es esta institución tan hermosa que lleva 160 años de existencia, ganándose el respeto y la credibilidad en el mundo entero. Y también conocer más, a veces la gente no sabe mucho la relación entre la Cruz Roja y el derecho internacional humanitario. Y qué bueno que puedan tener un acercamiento hacia la Cruz Roja para conocer más sobre estos temas. La Cruz Roja es más que un símbolo. La Cruz Roja es una institución que en el momento tiene un amplísimo campo de acción. Aquí nos dedicamos a todo, al derecho internacional humanitario, a hablar de los derechos humanos, pero también tenemos los servicios, la IPS, un centro de educación. La Cruz Roja tiene un campo de acción demasiado amplio y qué bueno que la gente se interese y venga a conocernos. Perfecto, doctora. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, con la dirección de Daniel Rosero y todo el equipo de la Cruz Roja, que busca a través de este espacio difundir nuestra misionalidad. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Voces Humanitarias.
Voces Humanitarias, un podcast de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño.